Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí nuevamente. Hoy ya es jueves 16 de abril y estamos aquí sus servidores Alan Barrascut y Arturo Ceseña para compartir con ustedes las lecturas que la iglesia nos propone para este día jueves. Tenemos el Hechos de los Apóstoles. Seguimos estudiando Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 3, versículos del 11 al 26. Y luego vamos a retornar al Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, donde nos quedamos ayer, del versículo 35 al 48. El salmo del día es el salmo número 8. Así es de que vamos a empezar. Les recordamos que somos miembros de la parroquia Santa Teresa de Calcuta en la ciudad de Winchester, en California, y pertenecemos a la pequeña comunidad Sal de la Tierra. Aquí estamos nosotros ayudando y colaborando un poquito con la palabra de Dios para que la misión siga, como decimos nosotros, para que como dice Arturo, que la misión siga, que no se detenga, porque tenemos que evangelizar como nos lo pide el Señor. Así es de que antes de empezar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amado Señor, te doy gracias de todo corazón por tu amor, por tu bondad, por la vida. Te doy gracias por un día más que podemos levantarnos, abrir nuestros ojos, Señor, y ver este día tan maravilloso para poder compartir con esas pequeñas iglesias domésticas que tú estás levantando, Señor, en esta cuarentena. Como todos los días te rogamos por los que están enfermos, por los que están padeciendo esta enfermedad, Señor bendito, por sus necesidades. Te ruego de todo corazón, Señor Jesús bendito, que tengas misericordia de ellos, Señor, especialmente de los que van a morir este día, Señor, que estén preparados para que tú los puedas recibir allá en el cielo, Señor. Te pedimos por los médicos, por el personal de los hospitales. Te pedimos por los bomberos, por los policías, por tanta gente que está involucrada en esta circunstancia, Señor. Y te pedimos por todo el mundo entero, Señor, para que todos tengamos un corazón contrito, Señor, arrepentido. Y que en estos tiempos nos volvamos a ti, Señor. Volvamos los ojos al cielo para clamar y para pedir piedad y misericordia por sobre la tierra. Envía tu Espíritu Santo, Señor, y será renovada la faz de la tierra. Y como te decían antiguamente, Señor, Padre, envíanos al Paráclito prometido por nuestro Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, Mesías, Señor, resucitado por ti, invocando la intercesión y el auxilio de María Auxiliadora para todos nosotros. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, empezamos con las lecturas en el Evangelio, en el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 3, del versículo 11 en adelante. Como seguía sujetado a Pedro y a Juan, están hablando del tullido que sanaron ayer, toda la gente corrió asombrada hacia ellos, al pórtico de Salomón. Pedro, al verlos, les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué se asombran? Y se quedan así mirándonos como si hubiéramos hecho nosotros caminar a este hombre por nuestro propio poder o santidad. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que entregaron y rechazaron ante Pilato, que había sentenciado poder ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron al santo e inocente y pidieron como una gracia la libertad de un homicida. Mientras dieron muerte al Señor de la vida, Dios lo ha resucitado de la muerte y nosotros somos testigos de ello. Porque ha creído en su nombre que ustedes conocen, al tullido, está señalando al tullido, al que ustedes conocen y están viendo, ha recibido de ese nombre vigor y la fe que proviene de él
le ha dado salud completa en presencia de todos ustedes. Ahora bien, hermanos, sé que tanto ustedes como sus jefes lo hicieron por ignorancia, solo que Dios ha cumplido así lo anunciado por todos los profetas, que su Mesías iba a padecer. Ahora, arrepiéntanse y conviértanse para que todos sus pecados sean perdonados. Y así el Señor hará venir tiempo de consuelo y enviará a Jesús, el Mesías, destinado desde el principio para ustedes. Él tiene que permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración universal que anunció Dios desde antiguo por medio de sus santos profetas. Moisés lo dijo: el Señor Dios les hará surgir de entre ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. Escuchen lo que diga. El que no escuche a aquel profeta será excluido del pueblo. Todos los profetas desde Samuel y por turno hablaron y anunciaron estos tiempos. Ustedes son herederos de los profetas y de la alianza que Dios otorgó a nuestros padres cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias del mundo. Dios resucitó a su siervo y lo envió primero a ustedes para bendecirlos, haciendo que cada uno se convierta de sus maldades. Palabra de Dios. Y luego vamos a pasar entonces a leer el Evangelio. Ayer nos quedamos en el relato del camino a Emaús. Allí mismo sigue la lectura en el capítulo 24, Evangelio de San Lucas. Y dice la palabra de Dios: ellos por su parte contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban ellos hablando de todo esto cuando se presenta el Señor Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Espantados y temblando de miedo, pensaban que era un fantasma, pero Él les dijo: ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un fantasma no tiene carne ni hueso, como ven que tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Era tal el gozo y el asombro que no acababan de creer. Entonces le dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Lo tomó, lo comió en su presencia. Y después les dijo: esto es lo que les decía cuando todavía estaba entre ustedes, que tenía que cumplirse en mí todo lo escrito por la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran la escritura y añadió: así está escrito, que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, que en su nombre se predicaría penitencia y perdón de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra de Dios. Miren, mis hermanos, como siempre, la escritura, la buena nueva, nos trae cosas increíbles. Y esta palabra de Dios, mire, tiene enseñanzas bien lindas. La primera, vamos a regresar a Hechos de los Apóstoles, a la primera lectura. Dice que San Pedro y San Juan, después de haber sanado el tullido, se recuerda, el tullido no lo soltaba, estaba prendido de ellos, de aquella, imagínense, una felicidad increíble. Seguía sujetado con ellos. Ellos fueron al pórtico de Salomón, entraron por la puerta de la llamada de la Hermosa, fueron al pórtico de Salomón, y ahí estaban un montón de judíos viendo los israelitas. Y mire, Pedro ya no es aquel que se escondía, aquel que negó al Señor, aquel que tenía miedo. No, él valientemente, robustecido, revestido
dijo Jesús, lo vamos a ver, de esa fuerza que viene de lo alto. Dice, aquí el momento, aquí le pusieron el escenario. Entonces dice, miren israelitas, y vuelve a anunciar el querigma, y vuelve a anunciar al Señor, y lo vuelve a hacer, y mire, les dice, les aclara algo bien, bien interesante, porque mire, y a nosotros también, porque él menciona al Dios del Antiguo Testamento, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, pero lo hace manifiesto y lo hace activo y efectivo para el Dios del Nuevo Testamento. Lo trae de atrás y le dice, miren, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob hizo el cumplimiento de las profecías. Es decir, ahorita se cumplieron las profecías y sigue. Y sigue. Es el mismo Dios. Y entonces les dice, pero ustedes lo entregaron. Ustedes prefirieron a ese que a un criminal, al siervo santo. Dice, prefirieron al inocente, condenaron al inocente para darle la libertad a un homicida. Y fíjese que dice, le dieron muerte al Señor de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo interpretaron inmediatamente porque dijeron, el Señor de la vida no se le puede quitar la vida. Es el Señor de la vida. Y porque ha creído en su nombre, dice, lo resucitó el Señor. Dios lo resucita. Y les empieza a explicar. Pero la clave de todo el discurso de San Pedro es este. Arrepiéntase y conviértanse. ¿Para qué? Para que sus pecados sean perdonados. Y el Señor hará venir tiempo de consuelo y enviará al Mesías destinado desde el principio para ustedes, israelitas, judíos, pueblo de Dios. Pero lo importante es conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Mire, eso lo vamos a empatar con la lectura del Evangelio, porque aquí anuncia el querigma, confirma con la palabra que Moisés dijo en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, cuando les dijo a los israelitas, Dios va a levantar entre todos los hermanos, entre ustedes, un profeta, a que tienen que oír y seguir. Pero por eso habla del cumplimiento de toda esa palabra del Nuevo Testamento con el cumplimiento de lo que está pasando ahorita. Y en el Evangelio, y mire otra cosa importantísima, San Pedro está diciendo estas grandes verdades en el mismísimo centro, en el corazón de la religión y de la religiosidad del pueblo judío, en el mismísimo templo. Hagan de cuenta que ahorita Pedro viniera a predicar en el mismísimo Vaticano. Lo que estaba diciendo San Pedro era tremendo, era para que abrieran los ojos y los oídos todo el pueblo de Israel, pero no sucedió. Pero mucha gente se convirtió y ahí empezó nuestra iglesia, y desde entonces, hermano, no ha parado. Hay que caminar y andar y seguir. Y mire, dice, ¿por qué tienen dudas? Se aparece en medio de ellos. ¿Por qué tienen dudas? ¿Por qué tienen miedo? Miren mis pies, miren mis manos. Es interesantísimo porque fíjese que cuando hay gente, personas que se han muerto físicamente, clínicamente, vamos a decir, clínicamente, han ido a otra dimensión, han visto parientes, han visto y regresan a testificar porque los reviven o porque reviven ellos, porque Dios todavía les tiene una misión. Esa gente ha visto a sus parientes, a quien murió de cáncer, a otro que mataron, a uno que murió en un accidente, y los ve enteros, los ve sanos, pues están en el cielo.
Si murió de cáncer, no lo va a ver allá todavía con cama, con suero y vendado. No, lo ve, los verán. Pero Jesús fue al cielo. Mi Señor Jesús fue al cielo y regresa con sus llagas marcadas. No fue glorificado y se le fueron borradas. Él las quiere tener. Se presenta a Sor Faustina. Ella viene a la fiesta de la Divina Misericordia con sus llagas. ¿Por qué? Porque en esas llagas es donde está nuestra sanación, nuestra salvación. Esa es decía un padre, es el trofeo del Señor Jesús para presentárselo al Padre y decirle, ahí sí, está todo consumado. Ahora hay perdón y justificación para todo pecador que confiese y se arrepienta. Por eso insiste San Pedro. Y mire, esa debiera de ser nuestra predicación. Y dice, mire, vamos a llegar ahí rápidamente. Dice, así está escrito. Tienen que empezar. Dice, ya me perdí, aquí está. Dice, así está escrito que el Mesías tenía que padecer, resucitar de entre los muertos al tercer día, que en su nombre se predicaría penitencia y perdón de pecados. Es Jesús añadió esto. Después de que les abrió la inteligencia, dice el versículo 45, el Espíritu Santo que mismo Jesús dispensa, les abre la inteligencia, les abre el entendimiento y les empieza a decir, y añadió, así está escrito, que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, que en su nombre se predicaría penitencia y perdón de los pecados a todas las naciones, empezando en Jerusalén. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano y hermana, rápidamente. Predicar penitencia y perdón de los pecados. Ya nosotros no podemos, cuando alguien ya está alejado del Señor, no podemos hacer de la iglesia un club de buenos, un club, y cuando alguien llega o si vemos a uno que está en el vicio, o alguien que está en pecado, o alguien que dejó a su familia, o alguien, en lugar de decirle, somos aparte, pobre, este hombre está condenado, hermano, ir y decirle, arrepiéntete, cambia, ven, aquí está la vida. Tenemos que tirar la red, hermano, donde el pecador, no ir a buscar santos. Los santos ya llegan. Ir a predicar al que está mal, al que está enfermo, al que está en vicio, al que está en pecado. No irle a decir, sigue así, te vas a condenar, sigue así, te vas a ir al infierno. Se va a ir. Mejor hay que irle a decir, no sigas así. Si Jesús murió por ti, sus llagas es para que tú sanes, para que sean rotas tus cadenas de vicio, de pecado, de mentira, de hipocresía, de adulterio, de alcoholismo, de drogas. Mire, hermano, Jesús nos trajo la vida. Y si ya la encontramos, dice, ustedes son testigos de esto. Empiecen en Jerusalén. Dicen los especialistas, ya para terminar, que el mandato empezar en Jerusalén significa empezar en casa, hermano. Empezar en casa. Empieza en Jerusalén, en su pequeña casa, y la palabra va a empezar a extenderse. La palabra va a empezar a correr y va a empezar a llegar. Y empezar en mi propia Jerusalén, en mi corazón interior. Hermano y hermana, no estoy acusando ni señalando a nadie. Estoy invitando a que todos nos revisemos, cambiemos, nos convirtamos cada día más, nos arrepintamos cada día más y que nos abracemos de la bondad y la misericordia del Señor y que esas llagas que Jesús muestra sean también símbolo para ti y para mí de que hay vida eterna, de que somos sanos, de que no tenemos por qué estar arrastrando vicios, mal carácter, impaciencia, defectos, ni juicios para nadie.
Que así sea, sino que dispensemos misericordia, bondad y amor. Que así sea para todos nosotros. Se lo pedimos al Señor bendito. En el nombre de Jesús, con la fuerza del poder y el Espíritu Santo, con el poder de sus llagas, con el poder de su resurrección, con el poder de su nombre de Señor y Mesías, y con la intercesión de María Santísima. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi querido hermano y hermana, por su paciencia. Gracias por recibirnos en su casa. Y le pedimos que mañana nos busque, porque la misión no termina. La misión sigue. Que el Señor los bendiga. Amén. Hasta mañana.